Amén. Ok, la semana pasada miramos cómo se empezó a formar el gobierno de la iglesia y hablamos acerca de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, diáconos, ancianos, obispos, ¿se acuerdan? Todo esto lo encontramos en el libro de los Hechos, en los pasajes que no todos los alcanzamos a leer, pero se los di y yo sé que ustedes los leyeron en su casa. Vamos a intentarlo otra vez. Yo sé que ustedes lo leyeron en su casa. Bueno, son honestos. Pero ahí está cómo se empezó a formar todo. Lo que vamos a ver hoy va a ser algo con lo que creo que nos vamos a poder relacionar nosotros. Y esto es que la iglesia del Señor Jesucristo empieza a extenderse. Primero estaba ministrando casi 100% al pueblo judío. El pueblo judío tenía un conocimiento de la Biblia, del Antiguo Testamento. Esta era la nación de los profetas, de los reyes, y entonces ellos conocían la Biblia. Cuando la iglesia fue a ellos con el Evangelio, no estaba tratando con un pueblo que era pagano, estaba tratando con un pueblo que conocían la Biblia. Ahora la iglesia se va a extender, pero va a empezar a ministrar con un pueblo que no conoce la Biblia, que no saben del Mesías, no, todas estas tradiciones judías, costumbres judías, ellos no las tienen. Ese es un pueblo pagano que no conoce a Dios. Y yo creo que va a ser importante para nosotros esto, porque nosotros en esta nación creemos que todavía estamos tratando con una generación que aunque no es cristiana, pero conoce del cristianismo. Y eso ya no es la verdad. Estamos tratando con una generación que no conoce la Biblia, que no saben quién es Jesús. Muchos de ellos no creen en Dios. Y entonces les queremos ministrar todavía como si fueran gente que ya supieran de lo que estamos hablando. Y no, estamos tratando ahora con una generación de un pueblo que cuando nosotros les hablamos de las cosas de Dios, ellos no tienen ni una idea de qué estamos hablando. Y entonces esto es lo que está sucediendo ahora con la iglesia, con el pueblo de Israel. Ellos van a llegar a pueblos, a culturas que no saben del Dios de Israel. Y entonces lo que quisiera intitular la lección de esta mañana es la iglesia entre un pueblo pagano. ¿Ok? O la iglesia entre un mundo pagano. Gente que no conoce a Dios. Y lo primero que vamos a ver es en el capítulo 8. Ya conocen la historia. La iglesia es esparcida fuera de Jerusalén y empiezan a huir porque Saulo de Tarso está persiguiendo la iglesia. Y entonces ellos tienen que huir. Y este hombre que había sido diácono en la iglesia en Jerusalén, Felipe era uno de los 7 diáconos, él se fue a Samaria. Samaria es un territorio al norte de Jerusalén que está entre Judea y Galilea. Si usted sube directamente así para arriba, va a topar con Samaria en este entonces, en los tiempos de la Biblia, ¿ok? Y allí llega Felipe, llega a Samaria, huyendo de la persecución de Saulo. Y si vamos al verso 9, nos encontramos que Felipe comienza a predicarle a la gente a Jesucristo, pero miren lo que dice en el verso 9. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y la palabra antes ejercía es una traducción incorrecta. Es que estaba ejerciendo. La traducción más correcta sería que desde antes. ¿Ok? Porque parece ser aquí que Simón ya ha dejado de ejercer la magia y ese no es el caso. Él está todavía ejerciendo la magia, desde antes la ejercía. Dice, en aquella ciudad. ¿Qué tantos han visto magos? Okay. Este hombre hacía estas cosas
Siempre en esto de la magia, yo sé que son ilusiones y todo, pero en muchas de estas cosas están envueltos espíritus diabólicos, satánicos. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algo grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ok, aquí encontramos Felipe llegando a Samaria. La gente de Samaria está engañada por Simón, creen que él tiene el poder de Dios. Y como hoy en día, hay psíquicos, hay adivinos, estas personas que practican estas cosas, y la gente cree que ellos tienen poder. Y con esos poderes que ellos pretenden tener, algunos de ellos verdaderamente sí tienen poderes satánicos, engañan a la gente. Y no tienes problemas en tu matrimonio, ven, te vamos a dar una barrida. Y diferentes cosas, y ven con el hermano, y hasta se ponen esos nombres, con los hermanos Alberto. Y vamos entonces, esto es lo que está pasando en Samaria. Pero, ¿quién eran los samaritanos? Yo no sé si ustedes saben quién eran los samaritanos. Quiero que vaya conmigo al libro de Segunda de Reyes, en el Antiguo Testamento, al capítulo 17. Y déjenme narrarles un poco, yo creo que es importante que entiendamos esto, lo que había sucedido. ¿Ok? Le vamos a dar un poquito de historia. Durante los tiempos de los reyes Saúl, David y Salomón, las 12 tribus de Israel estaban unidas en un reino, el reino de Israel. Pero después de que murió Salomón, su hijo Roboam tomó el trono, y vinieron las tribus del norte a Roboam, en Jerusalén, y le dijeron, mira, tu padre Salomón nos impuso unos impuestos y cargas bien pesadas. Quítanoslas, ya no soportamos, tú ahora eres el rey, quítanos las cargas que nos impuso tu padre. Y entonces Roboam les dijo, voy a consultar con mis consejeros, y consultó con los ancianos, y los consejeros ancianos le dijeron, escucha al pueblo, disminúyeles la carga que les puso tu padre, y te van a servir para siempre. Y luego fue con los consejeros jóvenes, y ellos les dijeron, si tu padre era grande, tú eres más grande. No solamente no les quites las cargas, pónselas más pesadas. Y el muchacho Roboam escuchó el consejo de los jóvenes y desechó el consejo de los ancianos. Y entonces le dijo al pueblo eso, yo soy mucho mejor que mi padre, no les quito los impuestos. Y el pueblo se le fue. Y eligieron un nuevo rey, a Jeroboam. Y hubo guerra civil entre las tribus del norte y Judá y la otra tribu del sur. Se dividió el reino. Nunca más se volvió a unir. El reino del norte se llamó Israel, el reino del sur se llamó Judá. Y el reino del norte nunca tuvo un buen rey. Se fueron a la idolatría, a la inmoralidad, pecaron contra Dios y nunca tuvieron un buen rey. Dios les advirtió por medio de los profetas que les iba a traer juicio. Y fue lo que Dios hizo. El imperio de Asiria invadió a Israel
y los derrotó y los tomó cautivos. Y lo que hizo el rey de Asiria, la costumbre que ellos tenían estos reyes, era que cuando conquistaban naciones, tomaban a la gente de una nación y la movían a otra, y la gente de esa nación a otra nación, y las movían todas las naciones, para que no pudieran organizarse otra vez y levantarse en contra del rey. Y entonces tomó a los israelitas y los esparció entre otras naciones que él había derrotado, y trajo gente de las otras naciones a la tierra de Israel. ¿Ok? So, vamos a levantar la historia con esa narración en el verso 9 y en Segunda de Reyes, capítulo 17. Vamos al verso 20. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió. Y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pueblos de Jeroboam, en todos los pecados, de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues el rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nibhaz y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Dramelec y Anamelec, dioses de Sepharvaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Interesante, ¿verdad? Entonces, cuando ellos entraron a la tierra que trajo el rey de Asiria, estas naciones paganas, a la tierra de Israel, Dios mandó leones y los atacaron y los estaban matando. Entonces, clamaron al rey de Asiria: hey, no sabemos las costumbres del Dios de esta tierra. Y manda a alguien que nos enseñe. Entonces aquí nos dice que mandó un sacerdote, pero mandó más gente también de los israelitas, y llegaron a la tierra de Israel para enseñarles a estas naciones paganas quién era el Dios de Israel, quién era el Dios de esa tierra, y les enseñaron. Y entonces la cosa fue que comenzaron a adorar a Dios, pero adoraban todos estos dioses también. Y de ahí vinieron los samaritanos, porque empezaron a casarse los israelitas que el rey trajo para atrás con estas naciones paganas, con sus hijos y sus hijas, y hubo una mezcla entre ellos. Y entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos Jesús platicando con la samaritana, con la mujer samaritana en Juan capítulo 8, y los judíos y los samaritanos no se trataban, porque los judíos decían: ellos son impuros, tienen sangre mezclada, no son judíos puros, y los judíos no los trataban.
Y entonces encontramos la plática entre Jesús con esta mujer samaritana, y la samaritana se sorprende, le dice, hey, tú estás hablando conmigo, yo soy samaritana, tú eres judío. Los judíos no tratan a los samaritanos, pero tú estás hablando conmigo. Y entonces, cuando llega Felipe a Samaria, entonces encontramos que los samaritanos, aunque vamos a decirlo así en una forma suelta, ¿sí? Conocen a Dios, pero sirven todavía todas estas cosas. Cuando ven a Simón, ellos creen que él tiene el poder de Dios, están engañados por este poder satánico hasta que llega Felipe con la verdad. ¿Me está entendiendo? Nosotros estamos viviendo en un tiempo así, en esta nación. Hay gente que dice, no, sí creo en Dios, pero también creo en el homosexualismo, también creo en el aborto. Me estaban platicando hace poco en una iglesia evangélica grande aquí de Dallas, que la persona que estaba en el púlpito comenzó a hablar acerca del aborto y gente de la iglesia se paró y se salió. Estamos viviendo en tiempos donde gente está adorando a un Dios que han hecho a su imagen y ya no al Dios de la Biblia. Estamos viendo una cultura así. Sí creemos en Dios, pero me arrodillo a esta estatua. Sí creo en Dios, pero voy a practicar este estilo de vida abominable. Sí creo en Dios, pero, esto y lo otro. Esto se ha infiltrado dentro de las iglesias a tal punto que ministros tienen miedo a enseñar la verdad porque la gente se les va a ir, porque adoran otros dioses. Y ese era el caso en Samaria. Y venía desde muchas generaciones atrás. Pero ahí llega Felipe y les predica a Cristo. Y cuando Felipe empieza a orar por la gente, empieza a ver milagros, señales. Y entonces la gente, cuando ve el verdadero poder de Dios y lo compara con el engaño de Simón, dice, no hombre, esta es una mentira, este es el poder de Dios. Y empiezan a convertirse. La iglesia ministrando ahora en esta cultura donde hay una mezcla de dioses. Y entra Felipe con el evangelio. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tienes miedo a hablar la palabra de Dios porque alguien se va a ofender? Sabiendo que si esa persona no se pone bien con Dios, se va a ir al infierno. Pero a lo mejor en tu mente tú piensas y dices, no, Dios no va a mandar a esta persona que yo amo al infierno. No, Dios sí lo va a hacer. La Biblia lo dice. Y es nuestra responsabilidad hablarles la verdad, no en una forma ofensiva o grosera. Pero es importante comunicarles la verdad. Llega ahí Felipe. La iglesia está extendiendo, ahora llegan a otra cultura. Esta ya no es la cultura judía, esta es una cultura samaritana y ellos tienen estas costumbres paganas desde mucho tiempo atrás. Pero ahí llega el evangelio y la gente se convierte. Now, si brinca para abajo, ahí en el mismo capítulo de Hechos, hasta el verso 26, encontramos ahora la iglesia enfrentándose con otro grupo de gente o con un personaje. Y en el verso 26 hasta el 32, dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Felipe está en Samaria. Acuérdense, él está ahí predicando, ¿se acuerdan? Leímos ahorita. Y el ángel del Señor le habla a Felipe y le dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes,
el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta o al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y luego sigue más el pasaje, ya saben lo que sucede. Felipe le habla del evangelio, el etíope cree y más adelante llegan donde hay agua y lo bautiza. Pero lo que quiero decirles es que ahora la iglesia está tratando con un grupo de gente que no conoce o no sabe la Biblia. Y nosotros estamos en medio de una generación que no conoce la Biblia. Y nosotros creemos que la conocen. Nosotros creemos que cuando les hablamos ellos están entendiendo y no conocen la Biblia. No saben lo que dice. Y ese era el caso con el etíope, con el eunuco. No conocía la Biblia, no la entendía, no la sabía. Y necesitaba alguien que le explicara. Y mientras que nosotros sigamos extendiéndonos a esta generación y creemos que saben de lo que estamos hablando, vamos a estar muy equivocados. Ellos no saben quién es Jesús. Ellos no saben que Dios creó los cielos y la tierra. Ellos no conocen la Biblia, nunca la han leído, muchos de ellos. Y tenemos que acercarnos nosotros a ellos y nosotros bajarnos a explicarles, a enseñarles, a decirles quién es el Dios de la Biblia y qué quiere decir la Biblia. Porque a veces aún entre cristianos dicen, es que la Biblia es muy difícil de entender. Y entonces, si cristianos no entienden la Biblia, ¿cómo le van a enseñar a un pueblo que no tiene ni una idea qué es la Biblia? Cuando Felipe se acercó al carro, lo oyó y dijo, yo sé cuál es ese libro del que está leyendo. Era Isaías 53. Dijo, yo sé. Y entonces es importante para la iglesia que lean sus Biblias, que las estudien, porque estamos en medio de un pueblo que no conoce la Biblia. Y estamos equivocados si creen que la conocen. Es más, les voy a decir algo, es para vergüenza de la iglesia, no estoy acusándolos a ninguno de ustedes, pero yo no me estoy hablando en términos generales. Hay padres que nunca en su casa les han leído la Biblia a sus hijos. Nunca se han sentado en la mesa con ellos y les han dicho, traigan sus Biblias, hijos, vamos a leer. Es más, hay muchos de sus hijos que ni siquiera tienen Biblia. La pregunta sería, ¿hemos influenciado nosotros a la cultura sin Biblia o la cultura sin Biblia nos ha influenciado a nosotros? Tratando ahora la iglesia primero entre un pueblo que ha mezclado el paganismo y el cristianismo, ahora entre un pueblo que no conoce la Biblia, y luego vamos al capítulo 10 de Hechos y vamos a ver algo que sucede muy interesante en el verso 25. Ustedes conocen esta historia. Pedro está en Jope. Está arriba en el techo de la casa donde él se está hospedando. Se llama Simón el Curtidor, el dueño de esa casa. Pedro está arriba orando. Tiene una visión. Y la visión es para preparar el corazón de Pedro porque Dios lo va a mandar a un lugar. Para arriba, por la costa mediterránea, arriba hay una ciudad que se llama Cesarea. Y en esa ciudad vive un centurión romano. Este es un hombre pagano. Él tiene una visión, un ángel lo visita y le dice, mira, manda a la ciudad de Jope, a la casa de un Simón Curtidor y manda a traer a un hombre llamado Pedro. Él te va a hablar de Dios. Y Cornelio manda mensajeros, llegan a la casa de donde está Pedro
y Pedro va con ellos. Y miren lo que dice el verso 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Oh, qué interesante lo que hace Cornelio. Y le voy a decir algo de la cultura romana. Cuando nosotros encontramos el Nuevo Testamento y nos habla en los evangelios, Mateo, Lucas, nos habla acerca de Augusto César. Augusto fue el primer César romano y él tomó el título de él como divino, que él era un dios. Y los romanos comenzaron a adorar al César como un dios. Y eso pasó al que lo sucedió a él, que fue Tiberio, y los demás Césares, los romanos los adoraban como si fuera un dios. Y entonces, cuando llega Pedro a la casa de Cornelio, Cornelio va y se postra a sus pies y lo adora. Porque esa era la mentalidad de Cornelio. Adorar a hombres como si fueran Dios. Y Pedro lo levanta y le dice, hey, soy un hombre. Soy un hombre igual que tú. Levántate. Y yo quiero que entiendamos, no solamente en la cultura romana, porque una es la iglesia católica y otra es la iglesia católica apostólica romana. Son dos iglesias diferentes y la gente no sabe. Pero entre la iglesia romana, ustedes saben la mentalidad. El Papa es divino, prácticamente. Es el pontífice. Y la Biblia dice que el pontífice es el Espíritu Santo, pero ellos le han dado ese título a un hombre. Eso la gente lo adora. Y es costumbre ir a besarle la mano al cura y arrodillarte delante del cura. Y estas costumbres, ¿de dónde viene todo esto? Del romanismo. De ahí viene, del romanismo. Entonces, Cornelio está con esta idea y estamos tratando en una cultura donde la gente hace de los hombres y mujeres ídolos. Y así los llaman, ídolos. Es un ídolo del cine, es un ídolo de la música y los adoran. Quieren vestir como ellos visten. Quieren hablar como ellos hablan. Quieren danzar como ellos danzan. Y lo triste es que a veces entre la iglesia también de cantantes, también en la iglesia los hacemos ídolos. Entonces, esta idea de reverenciar al hombre, de darle homenaje al hombre. Pero qué lindo lo de Pedro. Hey, levántate, yo soy un hombre igual que tú. Pecador igual que tú, salvo por gracia solamente. Pero fíjese hasta dónde se ha llevado Pedro, que lo adoran a San Pedro. Y Pedro está combatiendo esto con Cornelio y aparentemente algunas personas no leyeron este pasaje de la Biblia. Y entonces estamos viviendo en una cultura donde el hombre es idolatrizado y levantado a una posición que no merece. Si va conmigo al capítulo 14, casi en lo mismo de lo que estamos hablando, vamos a leer con el verso 8. El apóstol Pablo anda en un viaje misionero, predicando entre las naciones paganas de lo que llamaríamos hoy en día Turquía, en toda esa área de Siria, Turquía, en un mapa moderno, era Asia Menor, en esa región. Y en el verso 8, dice, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, era un paralítico,
cojo de nacimiento, que jamás había andado. No, mire cómo la Biblia parece que nos repite la misma cosa, pero no, nos quiere enfatizar que este hombre no tenía posibilidad de caminar. ¿Okay? Nos dice que estaba imposibilitado de los pies, estaba cojo desde que había nacido y nunca había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licáunica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien. Y luego sigue hablando más, les empieza a hablar de la verdad. Pero miren lo que pasa, la gente ven el milagro que ellos hicieron, que Pablo hizo en este hombre que fue sanado al instante, y dicen: estos no son hombres, estos son dioses en forma de hombres que han descendido a nosotros. Y el sacerdote de Júpiter pronto se fue para traer y ofrecerles sacrificios. Esos dos hombres, Pablo y Bernabé, se podrían haber convertido en los dioses de esa región. Se podrían haber hecho riquísimos, podrían haber tenido fama y honra y todo. Y ellos dijeron: no, somos hombres igual que ustedes. Y Dios les está llamando a que se conviertan de esa ignorancia. La iglesia ministrando en un mundo pagano, ¿ve la diferencia? De ministrar a los judíos, ¿ve la diferencia? Es gente que está completamente cegada, completamente engañada, no tiene ni una idea de quién es Dios. Ellos todo lo que saben es adorar hombres, y los hacen dioses y estatuas que ellos tienen, y toda esta idolatría. Y a mí me llama mucho la atención y admiro mucho a Pablo y a Bernabé, porque ahí tenían el mundo en sus manos y dijeron: no. Y quizás en un cierto sentido para nosotros se pueda aplicar. El mundo nos ofrece muchas cosas. Si tan simplemente los dejamos que ellos sigan haciendo lo que están haciendo y nosotros no los incomodemos, ni les hagamos, ni les contradigamos nada de lo que ellos están haciendo. Mi pregunta sería esta: ¿estará la iglesia del Señor? Y yo tengo que creer que sí. Al pie para darle reto a todas estas mentalidades que se han infiltrado. Hermanos, se han infiltrado dentro de la iglesia, desgraciadamente. Lo voy a decir rápido. Pero hoy en día yo encuentro entre el ministerio gente peleándose por títulos. Ya no son pastores, son apóstoles. Ya no son evangelistas, son profetas. Pero cuando yo leo la Biblia, y yo no digo que no hay, cuando yo leo la Biblia, uno de los requisitos de un apóstol
es que tenía que haber visto a Jesús cara a cara. Ese es uno de los requisitos bíblicos. Y una de las calificaciones de un profeta es que nunca puede dar una profecía que no se cumpla. El profeta tiene que atinarle 100% de las veces. Y la Biblia dice que si una vez le falla, Dios no habló por ese profeta. Yo veo gente que se llaman ser profetas, que dijeron que Trump iba a ganar la elección de presidente, y tenemos a Joe Biden en la Casa Blanca, pero se siguen llamando profetas. Otra vez le digo, creo que hay profetas, sí. Creo que hay apóstoles, sí. Pero de perdido seamos honestos y cumplamos los requisitos que la Biblia nos dice. Y entonces parece que en la iglesia nos estamos peleando por títulos entre el ministerio. Y creo que ese es un problema. Ok. Les tengo que hablar de esto más seguido porque otra vez están muy callados. Vamos al capítulo 17 y vamos a empezar a terminar. Pablo llega a Atenas. Atenas no era cualquier ciudad, aunque ya estaba disminuyendo y ya no tenía la gloria postrera que había tenido en años anteriores, pero este era el centro de aprendizaje. Aquí habían estado los grandes filósofos, y por favor se los voy a mencionar en inglés porque no sé los nombres exactamente en español. Aristóteles, Sócrates, Platón. ¿Okay? Más o menos me defendí. ¿Okay? Grandes filósofos, este es el centro de aprendizaje. Si querías saber algo nuevo, Atenas era la ciudad donde tú querías ir. Y Pablo llega a Atenas solo y está esperando que vengan sus compañeros de ministerio. Hizo entonces en el verso 1 de Hechos 17, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y vamos a brincar un poquito más para abajo. Vamos a brincar hasta el versículo 16, ¿ok? 16 de Hechos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesucristo y de la resurrección. Que se llega Pablo. Pues los sábados va a las sinagogas, discute con los judíos, pero luego se va al mercado. ¿Dónde está la gente? ¿Qué tanto se acuerdan de los mercados en México? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, había mercados en Atenas y él va a los mercados y empieza a hablarle a la gente de Jesucristo. Y empieza a hablarles de la resurrección. Y luego dijeron, ¿qué trae este palabrero? Y la palabra palabrero literalmente quiere decir, en el griego indica como un pájaro que anda recogiendo semillas de la tierra. La idea es que se robó ideas de todos los filósofos y está diciendo que él mismo hizo una nueva doctrina. ¿Quién es este ladrón que se robó ideas de todos? Y están hablando de Pablo. Entonces, pero ya captó la atención. Ya está corriendo la noticia. Hey, hay un hombre que anda en el mercado y anda hablando de algo que nosotros nunca hemos oído. Está hablando de un tal Jesucristo y de la resurrección de los muertos. Y
Y tomándole, dice el verso 19, le trajeron al Areópago. El Areópago es donde se reunían los filósofos a discutir nuevas ideas, a debatir nuevas ideas. Y se lo llevan al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? O sea, querían saber. ¿Ok? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y luego sigue hablando el apóstol. ¿Ok? Tres cosas que quiero que veamos de los atenienses, que el texto nos menciona aquí. Eran idólatras. De cualquier dios que se podían ellos imaginar o conocer, que venía gente de diferentes países. ¿Y cuál es tu Dios? Pues mi Dios es este. Vamos a hacerle un pabellón, para tener el favor de este Dios. Y el Dios tuyo este, y el Dios tuyo este. Y entonces tenían la ciudad llena de altares y santuarios y dioses para que no se fuera a enojar el Dios de esas gentes con ellos y ganarse el favor de ellos. Y luego alguien tuvo una idea sabia y dijo, miren, en caso de que se nos haya pasado un Dios, vamos a hacerle de todos modos un pabellón y vamos a poner al Dios no conocido, para que no se enoje ningún Dios con nosotros. Y Pablo entró a Atenas y vio toda esta escena y toda esta idolatría y se enardeció su espíritu. Le dolió. Esta gente está ciega. No sabe. No entiende. Hizo con los judíos, les presentaba a Cristo como el Mesías y luego se salía a la plaza. Y es importante para nosotros venir a la iglesia, pero luego ir al mundo. A lo mejor hoy en la tarde, bueno, quizás hoy no, porque la hermana está vendiendo tacos, pero vas a ir por ahí a comer algo en algún restaurante. A lo mejor Dios te presenta la mesera o el mesero. En tu trabajo hay gente que tú sabes que no conocen a Cristo y tú callas y no les hablas. Tu familia hay gente que no conoce a Cristo, que cree en Dios, pero no conoce a Cristo. Hace poco yo estaba oyendo de alguien que había un problema en una familia y le preguntó la persona, esa persona era cristiana, le preguntó al hombre, le dijo, ¿y crees en Dios? Dijo, ¿quién no va a creer en Dios? El asunto no es creer en Dios. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Pero conoces a Jesús. Los atenienses creían en Dios, creían en dioses. Y si acaso había un Dios que ellos le habían fallado, ahí estaba. Y a Pablo se le anerdió. ¿No te molesta a ti ver a esta generación confundida? Ver a esta generación sin dirección. Una gente idólatra y luego estaban siempre buscando algo nuevo, alguna novedad. Y lo voy a decir así nomás de pasada, pero a veces en la iglesia también queremos nosotros nomás buscar algo nuevo. Mira, hay que ir a ver a aquel hermano porque trae una nueva revelación. Aquel hermano trae una nueva revelación. ¿Y la palabra?
¿No conocen la palabra? ¿Se van a ir con alguien y le va a decir, yo ato todo espíritu de pobreza sobre tu vida? Yo ato todo espíritu de conflicto sobre tu vida. Yo ato todo espíritu de problemas sobre tu vida. Pero la palabra de Dios dice que en esta vida vamos a tener tribulación. Y ningún hombre tiene el poder para atar lo que Dios ha dicho en su palabra, pero cristianos lo reciben. Oh, me dio una palabra. Ya no voy a tener pobreza, ya no voy a tener problemas, ya no voy a tener conflictos. Oh, gloria a Dios. Y la Biblia dice algo diferente. Pero parece que estamos buscando algo nuevo. Algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Y eso eran los atenienses. Y luego dice que estaban envueltos en filosofías. Filosofías son creencias nuevas enseñadas. ¿Qué crees tú? No, pues yo creo en las enseñanzas de Aristóteles. ¿Y tú? No. Yo soy de Sócrates. ¿Y tú? Pues yo soy de Aranda. ¿Y quién es Aranda? Pero, siempre entre ellos, y esas eran tres cosas que la Biblia nos dice en Atenas que había. Now, así rapidito, ¿quién eran las dos personas, los personajes, los epicúreos? Estas eran, según lo que yo encontré, porque yo no he estudiado filosofías griegas, pero según lo que yo estas eran gentes materialistas. Y la meta de ellos en la vida era el placer. Gente materialista. Y la meta era el placer, Y yo veo entre nuestra generación en la cual vivimos en la cultura que la gente está muy interesada en los placeres de la carne. En los placeres de la carne. Y parece que y una vez le pregunté a un hombre, le dije, ¿qué quieres de Dios? ¿O qué es lo que tú quieres? Digo, yo quiero de la vida lo que me haga feliz. Si me hace feliz, está bueno, y si no me hace feliz, entonces no. Y era un cristiano. Dice, entonces los hombres que el materialismo, lo que me dé a mí placer, lo que me haga sentir bien a mí, eso es mi filosofía. Que si me hace sentir bien, si me da placer a mi carne, entonces eso es de Dios. Un Dios que me llame a ayuno, un Dios que me llame a sacrificio, un Dios que me llame a sufrimiento o a dar o a llevar el evangelio entre gente que no quiere. No, esa no es mi filosofía, eso no es para mí. Para mí es lo materialista, lo que me dé a mí placer. Y eso entonces, ¿qué pasa? Nos servimos, buscamos nomás que nos sirvan. Y los estoicos, eso fue más diferente con estas personas, porque un campo de ellos dice una cosa, otro campo dice otra cosa, y un campo dice, y esencialmente lo que yo encontré es que la filosofía de ellos era todo lo que podían razonar, todo lo que podían entender, y decían que Dios estaba entre el universo, entre la creación, y si yo quería ser uno con Dios, me tenía que hacer uno con la creación, y siendo que entonces que yo era así, yo no necesito a nada, todo está ya en mí para la grandeza, todo está en mí para el éxito, yo no necesito a nada, ni necesito a nadie, nomás necesito conectarme con el universo. ¿Y sabe usted que hay gente cristiana que cree eso? No, Diosito está en los árboles. Cuando yo veo un pajarito, me recuerda de Diosito.
Cuando yo veo las estrellas, Dios está en todo. Y para que yo sea uno con Dios, todo lo que tengo que hacer es conectarme con la creación. Estoy conectándome con Dios. Eso entonces conectarte con la creación, conectarte con, y yo amo tanto la creación y así es como yo amo a Dios y todo. Y Pablo llega ahí a Atenas con todas estas filosofías, esta gente confundida, esta gente buscando, esta gente, aquí y allá, y estamos viviendo en un mundo así. La gente ya no sabe quién es Dios, no saben qué es el amor, no saben qué es el perdón. No saben quién es, y Pablo llega y le dice, ese Dios que ustedes dicen que no conocen, yo vengo a hablarles de ese Dios. Y la generación en la cual vivimos no conocen a Dios, y si nosotros creemos que lo conocen, estamos muy equivocados. Es trabajo nuestro presentarles al Dios de la Biblia. Presentarles al verdadero Dios. Y allí llega Pablo y les empieza a hablar de este nuevo, y les presenta algo, la resurrección. Que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Y por qué es importante eso? Porque esta gente vive en el ahorita. No planean para el futuro, no piensan en la eternidad. No piensan en la muerte, no piensan en las consecuencias, no piensan en juicio. Esta gente está encerrada en el ahorita, en el placer, en el momento y no piensan en la eternidad. Usted tiene gente que no piensa en morirse. Cuando hacemos un funeral y mencionamos que a todos nos va a pasar lo mismo de la persona que está en el cajón, no. Eso entonces, Pablo les habla acerca de la resurrección. Mira, tú un día te vas a morir. Aquí se van a quedar tus carros, se van a quedar tus casas, se van a quedar tus joyas, se va a quedar tu ropa, se va a quedar esa bolsa que cuesta $2,000, y la pirateaste por ahí de alguien en el mall por $20 y tú crees que es original y se empieza a pelar y te das cuenta que es de cartón y no es de piel, pero ese es otro punto. Pero todo eso se va a quedar. Y tú y yo nos vamos a parar delante de Dios sin nada. Hizo entonces la resurrección, juicio. Un día Dios va a juzgarnos a todos. Now, cierro con esto. 4 cosas que les menciona Pablo en su sermón, si usted lo ve detalladamente y lo medita. La grandeza de Dios es lo que les presenta en el verso 24. Dios es el creador. ¿Ok? ¿Por qué es importante eso? Yo tengo 2 hijas y 2 hijos. Yo sé que les da envidia cuando ven a mis hijas y a mis hijos porque son los más bonitos. Y cómo quisiera que mis hijos se parecieran a los del pastor. Bueno, como dijo la mamá de Gordolfo Gelatino, yo los hice solito. Okay. Pero yo tengo 2 hijas, tengo 2 hijos, y ni uno de ellos salió de oro, ni de plata, ni de piedra. Ni uno de ellos. Pero esta gente tan avanzada que estaba en su filosofía, decían que estas imágenes de oro, de plata y de piedra eran dioses, descendientes de dioses. Y si yo como humano no he tenido un hijo de piedra, mis hijos son de carne, entonces ¿cómo Dios va a tener hijos que son estatuas? No, Mercurio es hijo de Dios, Júpiter es hijo de Dios, y eso es hijo de Dios. No. Entonces Pablo viene y lo primero que le dice es que Dios es el creador de todo. ¿Ustedes de veras creen que Dios va a crear un Dios de plata o un Dios de oro o un Dios de piedra? ¿Ustedes creen que Dios
¿Va a crear un Dios de Hollywood? Dice, no, Dios es el creador de todo, es el verso 24. En el verso 25 les presenta que Dios es el proveedor, Dios es el que da vida, Dios es el que da bendición, Dios es el que da todo, todo proviene de Dios. En los versos 26 al 29 le dice que Dios es el que gobierna, Dios es el que está en control. En los versos 30 al 34 presenta que Dios es el Salvador, es un Dios de gracia. Y el mundo de hoy no sabe eso. No saben que Dios es el creador, no saben que Dios es el proveedor, no saben que Dios es el que gobierna y no saben que Dios es el que salva. El reto para la iglesia. La iglesia de aquel entonces, del primer siglo, enfrentó este reto cuando Dios los mandó a los paganos y conquistaron. Conquistaron. Por si algunos de ustedes le hacen, no hombre, la gente hoy no quiere oír, la gente ya no es imposible de convencer. No, no Señor, no. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Y la luz entre las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En todo esto somos más que vencedores. En Samaria, con Cornelio, las regiones paganas, en Atenas, el evangelio triunfó. Un hombre atrevido a hablar la verdad, el apóstol Pablo. Y Dios hoy en día nos llama a nosotros a este mundo pagano en el cual vivimos. Descartemos la mentalidad que esta generación conoce de Dios porque no